La Universidad Privada Domingo Savio, a través de la carrera de Derecho, sexto semestre, en la materia Derecho del Consumidor. Docente Tania Ángela Ramírez Núñez. Integrantes los juristas González Mendieta Carla Estefani, Ortiz Lilian Elizabeth, Portugal Vera David Arsenio, Rodríguez Cuevas Jorge Ángel, Yugra Aliaga y Ashira Leonela. Presentan Servicios de Comunicación. El presente trabajo se realiza con el objetivo de establecer un análisis e identificar la magnitud de la cobertura, facilitar el diseño de políticas sociales orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, incluyendo su monitoreo y evaluación permanente, acceso a fuentes propias de información y manejo a través de instrumentos propios de medición. En este sentido, se realizó un análisis de la información obtenida a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística. Es un estudio metodológico de investigación de tipo no experimental en el que se analiza datos estadísticos entre las gestiones 2010 al 2022, referidos a aspectos como el índice de volumen de telecomunicaciones según año y mes. Aquí vamos a referirnos a la telecomunicación como el área que engloba tecnologías como la radio, televisión, teléfono, internet y redes inalámbricas, las cuales tienen en común que funcionan con ondas de radio, mejor conocidas como radiofrecuencias. La radiofrecuencia es un tipo de radiación electromagnética con frecuencias que van desde los 3 Hz a los 300 GHz. A esto se le conoce como el espectro de la radiofrecuencia y se utiliza como medio de transporte de información, ya que ofrece 3 ventajas importantes. No se necesita un medio físico para la propagación de información, debido a que las ondas electromagnéticas se propagan incluso en el vacío, sin ningún problema. La información viaja rápidamente, a 300.000 km por segundo, y pueden atravesar cualquier objeto. Esto nos trae a sus desventajas, las cuales son 2 principalmente. No pueden atravesar medios conductores, ya que la información se pierde en calor o se redirecciona a otro lugar. Y por otra parte, cuando viaja por un medio, como el aire, va perdiendo fuerza, lo cual causa que se atenúe. Sin embargo, este problema de atenuación se ha resuelto gracias a la infraestructura que usamos para mandar y recibir ondas de radio. Para resolver el problema necesitamos 2 circuitos, un circuito transmisor y uno receptor, que son circuitos básicos que se encuentran en las estaciones de radio o en el hogar. Comúnmente las estaciones de radio son equipadas con un receptor y un transmisor, que se combinan para crear un transreceptor. Las estaciones están acomodadas en puntos estratégicos, de tal manera que cuando la onda viaje, llegue a la estación donde será amplificada para continuar su camino. Y de esa manera la información no sufre pérdidas y se asegura que llega a su destino. En las telecomunicaciones no solo se utilizan campos electromagnéticos para la transmisión de señales, también se hace uso de cables y de fibra óptica, donde igual hay estaciones en puntos a donde la señal llega para ser amplificada y continuar su viaje. Desafortunadamente, esto es solo una introducción, pero afortunadamente tenemos mucho de qué hablar, ya que es un campo que está constantemente mejorando y creciendo debido a que estamos en un punto de la historia que estamos más interconectados que nunca. Dentro de las telecomunicaciones se lo puede entender como el proceso de enlace social que se han convertido en una realidad inmersa en los procesos de globalización de la economía relacionados con el orden técnico, tecnológico, económico, social, político y jurídico, que inciden en la recepción y aceptación de la población en su relación con los factores de información y conocimiento. Esto significa que también se convierten en un tema de interés prioritario del Estado que a través del gobierno debe enfocarlos a manera de políticas económicas y sociales. Si bien en Bolivia se cuenta con una Ley General de Telecomunicaciones Tecnológicas de Información y Comunicación que regula sus regímenes de servicio individual y colectivo, sujeta a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural al interior del Estado plurinacional. Sin embargo, se hace también imprescindible una propuesta de ley especial que garantice la desverificación del área en los diferentes sectores económicos. Durante mucho tiempo se ha pensado que el Estado es el único capaz de prestar los servicios de mayor importancia y de necesidad a toda la población. Esta idea se ve incrementada con la Revolución de 1952, que reforzó el concepto de un Estado paternalista que resuelva todas las necesidades propias de una sociedad. Todos estos conceptos
adquieren una visión completamente diferente cuando bajo ese sistema se tienen empresas deficitarias, ineficientes, de poca calidad y con bajas posibilidades de inversión, que inciden en las prestaciones de servicios básicos como el agua potable, la electricidad, telecomunicaciones, etc. En Bolivia, la reforma de esta situación cíclica se produjo a través de la privatización y capitalización, cuando al desprenderse el Estado boliviano del manejo de estos servicios, surge la necesidad de crear organismos de control que resguarden los intereses no solo de los usuarios o consumidores, sino también de las empresas. Este fue el caso de Entel, por ejemplo. Sin embargo, estos cambios no tienen alcance hacia los bienes de consumo o solo al de servicios, por lo que surge la urgente necesidad de crear una ley de regulación de los bienes de consumo involucrando el respeto a los derechos de consumidor en sus más diversas modalidades, garantizando a estos la adquisición de bienes de la mejor calidad, cantidad y presentación. El derecho de los consumidores saca a flote las insuficiencias de la Ley General de los Usuarios y Consumidores, promulgada el 6 de diciembre del 2013, ya que se encuentran falencias para una adecuada y completa protección de los usuarios y consumidores. Los conflictos de la relación productor-consumidor generalmente tienen como causa las injusticias cometidas contra los consumidores en materia de precios, calidad, forma y demás condiciones de contratación incumplidas que generan daño para los consumidores, como por ejemplo la falta de elección del consumidor cuando es obligado a adquirir un producto o servicio deseado estipulados en las cláusulas. Los reclamos más frecuentes se basan en la deficiente ejecución de los servicios, en la ausencia de garantías y la falta de calidad en general. En Bolivia, en cuanto a telecomunicaciones, se basa bajo el siguiente marco jurídico: Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley 453, Ley General de los Derechos de los Usuarios y de los Consumidores, Reglamento General a la Ley 453 de los Derechos a los Usuarios y de los Consumidores, Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, Decreto Supremo 1391, Reglamento General a la Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, Decreto Supremo 3073, Reglamento Técnico a la Ley 165 de Transporte. La Ley de Telecomunicaciones de Bolivia tiene su origen en 1995, en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. En la ley se establecen las normas para regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones que comprenden la transmisión, emisión, recepción a través de una red pública o privada. En estas incluyen señales, símbolos, textos, imágenes fijas y en movimiento, voz, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, aplicaciones que faciliten los mismos, ya sea por cable o línea física, radioelectricidad, medios ópticos o de otros sistemas electromagnéticos de cualquier índole o especie. Todas ellas se encuentran sometidas a la Ley de Telecomunicaciones anteriormente mencionada. De igual manera se encuentran las personas individuales y colectivas, nacionales y extranjeras que realicen dichas actividades originadas o terminadas en el territorio bolivariano. La historia de esta ley empieza en 1985, cuando Bolivia decidió iniciar un proceso de liberación de su economía mediante las llamadas reformas de primera generación. Con la Ley de Capitalización, la Ley de Sistema de Regulación Sectorial y en particular la Ley de Telecomunicaciones, el Estado transfirió la administración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, al sector privado, mediante un proceso de capitalización y se creó la Superintendencia de Telecomunicaciones. La Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación fue aprobada el 8 de agosto del 2011. Se dio en el mandato del expresidente Evo Morales Ayma. Ese año para Bolivia se caracterizó por ser uno de los años más conflictivos de la gestión del expresidente Morales. Entre estos conflictos están el gasolinazo, el conflicto de las defensas del TINIS y los conflictos sectoriales. Estos conflictos se dan por las demandas insatisfechas de los distintos sectores sociales y por los límites de las políticas estatales de redistribución de las rentas nacionales. El primer gran conflicto se registró los últimos días de diciembre del 2010 hasta los primeros días de enero del 2011. El gasolinazo incrementaba los precios de los combustibles. El segundo conflicto de mayor impacto para el gobierno fue el protagonizado por los indígenas de las sierras del sector de oriente boliviano, que demandaban la no construcción de la carretera tramo 2 de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos. La Ley General de Telecomunicaciones busca cumplir con varios objetivos: garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del espectro radioeléctrico,
asegurar el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación, respaldar el desarrollo de redes de telecomunicación y tecnologías de la información y comunicación, precautelar la conservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento responsable y planificado del espectro radioeléctrico y la instalación adecuada de infraestructuras, promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Podemos ver que esta legislación no solo se encarga de regular medios y sus contenidos, sino que además reglamenta servicios y tecnologías como la telefonía y el Internet. La ley tiene dos puntos polémicos que pueden ser vistos como presiones contra la libertad de expresión. El primero surge en la división de frecuencias. Los grupos opositores al gobierno rechazan este punto, pues le resta un espacio importante a los medios privados, mientras que los medios estatales abarcan el mismo espacio dentro del espectro. El segundo es el artículo 111. En casos de peligro para la seguridad del Estado, se pone a disposición todos los servicios y tecnologías de telecomunicación. Se teme que el gobierno utilice este apartado con fines de persecución política e intervenga en conversaciones privadas. En cuanto a las reformas que la Ley de Comunicación de Bolivia tuvo, cabe destacar que desde 1985, año en que Bolivia retomó la vida democrática, algo que caracterizó al país fue el respeto que las diferentes gestiones gubernamentales tuvieron por la libertad de prensa. Según la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, las licencias que se otorgaron en años anteriores a radios y canales de televisión propiciaron el monopolio de la información para un grupo de empresarios vinculados a intereses transnacionales. Como parte de la llamada Revolución Democrática y Cultural, el gobierno de Evo Morales fortaleció a los medios estatales y fundó unos nuevos. Esto así para avanzar en la difusión de las reformas políticas, sociales y económicas. En el gobierno de Mas impulsó una ley que puede remover las estructuras de la prensa nacional y así evitar los excesos que se cometen en algunos medios de comunicación. Este proyecto busca aprobar una ley de medios de comunicación que incluya un reglamento de funcionamiento para los canales de televisión, un Consejo Nacional de Ética y un observatorio de medios. Los bolivianos podrán continuar gozando de la libertad de prensa siempre y cuando las tensiones no se agraven y siempre y cuando el gobierno permita informar sobre las actuaciones públicas y éstas sean acertadas o equivocadas. Para el año 2011, la Asociación de Radiodifusoras de Bolivia, conocida también como ASBORA, tachaba de inconstitucional y violatoria de las libertades de expresión y prensa el proyecto de ley de lo que hoy sería la Ley General de Telecomunicaciones, que el partido del expresidente Evo Morales impulsaba en el Congreso en ese entonces. El presidente de ASBORA en aquel momento había explicado que en la actualidad más del 90% de las radios en Bolivia, que representan alrededor de unas 680, estarían siendo de propiedad privada y que con la nueva ley estarían obligados a cambiar, violando todo principio democrático de pluralismo informativo. La ley establece que del 100% del espectro electromagnético, solo el 33% estará en manos comerciales privadas, el 33% en manos del Estado, el 17% en manos de organizaciones campesinas y el 17% en manos comunitarias. Es así como una de las grandes preocupaciones que tenían los profesionales de la comunicación era que realmente el Estado controlaría más del 33% de las radiodifusoras, pues las emisoras campesinas y las radios comunitarias dependen en la actualidad del gobierno de turno ante los pocos recursos que disponen. La norma también obligaba a radios y canales a transmitir de manera gratuita 2 veces al año los discursos del ya expresidente Morales, por lo que los críticos de la norma acusaban a dicho gobierno de pretender crear un monopolio comunicacional, no solo en las frecuencias, sino también en los contenidos. Los datos estadísticos presentados a continuación fueron obtenidos de la página web del Instituto Nacional de Estadística, donde se encuentran disponibles para la utilización de la población.
Índice de volumen de telecomunicaciones según año y mes del 2010 al 2022. La información analizada de la gestión 2010 a la gestión 2022 muestra a nivel del país un crecimiento en el índice de volumen de consumo de las telecomunicaciones desde la gestión 2010 a la gestión 2019. Luego se observa una declinación del volumen de consumo de las telecomunicaciones entre las gestiones 2019-2022. De la misma forma, se observa que el consumo nacional como internacional sufre una caída en lo referente al volumen de consumo de las telecomunicaciones en las gestiones 2019-2022 en el servicio demandado. Distribución de líneas telefónicas móviles en servicio según departamento del 2010 al 2022 en número de líneas. La información analizada de la gestión 2010 a la gestión 2020 muestra a nivel de país un crecimiento en el número de líneas. Asimismo, se observa que por departamentos los que más demandan el servicio corresponden a los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Distribución de líneas telefónicas fijas en servicio según departamento del 2010 al 2022 en número de líneas. La información analizada en función al número de líneas telefónicas fijas de la gestión 2010 a la gestión 2020 muestra que a nivel de país se presentó un crecimiento en el número de líneas telefónicas fijas entre las gestiones del 2010 al 2018, para luego producirse un decrecimiento en el número de líneas fijas del 2018 al 2022. Asimismo, se observa que por departamentos también decrecieron a expensas de los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Conexiones al servicio de acceso a Internet por departamento según año y trimestre del 2012 al 2022 en número de conexiones. La información analizada en función al número de conexiones para el acceso a Internet de la gestión 2012 a la gestión 2022 muestra que a nivel de país se presentó un crecimiento en el número de conexiones para el acceso a Internet con predominio de los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba durante las gestiones mencionadas según año y también por trimestre. Suscripción de televisión por cable por departamento según año y trimestre del 2017 al 2022 en número de suscripciones. La información analizada en función a la suscripción de televisión por cable de la gestión 2017 a la gestión 2022 muestra que a nivel de país se presentó un crecimiento de la suscripción de televisión por cable hasta la gestión 2021. Luego se presentó un ligero decrecimiento hasta la gestión 2022. Hogares con acceso a tecnologías de información y comunicación TIC según departamento del 2014 al 2021 en miles y porcentaje. La información analizada en relación a hogares con acceso de tecnologías de información y comunicación según departamento muestra que a nivel de país se presentó un crecimiento de las tecnologías de información y comunicación entre la gestión 2014 a la gestión 2020 y luego se produce un decrecimiento hacia la gestión 2021. Conclusiones. Se observa una gran diferencia en número de líneas a favor de las líneas móviles cuando estas son comparadas con las líneas fijas. No se debe perder de vista el crecimiento constante sostenido del acceso al Internet en número de conexiones de parte de la población desde la gestión 2012 hasta la gestión 2022. Los datos de la gestión 2021 hasta la gestión 2022 muestran un decrecimiento en número de suscripciones de televisión por cable a nivel nacional. Según los datos de tecnologías de información, se observa entre la gestión 2020 a la gestión 2021 un decrecimiento fundamental en ítems como telefonía fija, computadora y radio. El pasado viernes, Agencia F en su portada decía: Bolivia estrena su fibra óptica para bajar los costos de conexión a Internet. Los Tiempos también reflejaba en su portada: Bolivia inaugura conexión de fibra óptica de Internet al Pacífico. Lo mismo, La Razón en su portada decía: Bolivia se conecta a la fibra óptica y Entel baja los costos del servicio de Internet. De igual manera, El Deber en su portada decía: inauguran la fibra óptica al Pacífico y comprometen un servicio de Internet más barato y rápido. Página 7 decía: Bolivia inaugura fibra óptica con conexión directa al Pacífico. Eran las noticias que llenaban los periódicos digitales el día viernes pasado. Bolivia por fin lograba obtener su propia línea de fibra óptica directo al Pacífico. Por primera vez, entonces, en todo este tiempo, Bolivia logra algo significativo. Te voy a comentar un poquito cómo fue la evolución del Internet en Bolivia. Antes del año 2012, la única forma de poder conectarse era a través de los cafés Internet. Empezó el 2000, un poco antes incluso, cuando los costos de la hora de Internet costaba 15 bolivianos. Posteriormente, a partir del 2000 en adelante, los cafés Internet empezaron a evolucionar y empezó a bajar los costos, ¿no? A 12 bolivianos,
4 años después ya valía 10 bolivianos, 5 años después empezaron a bajar los costos hasta llegar a 3 bolivianos. Pero para tener internet en casa era imposible. La única forma de obtener internet en casa era a través de los modems, que salieron aproximadamente al año 2012, ¿no? Cuando empezaron las diferentes empresas a ofrecer estos modems, que era la única forma de poder acceder a internet desde casa. Nos ofrecían una velocidad de 1.5 megas hasta 3 megas aproximadamente. En ese tiempo yo gastaba mensualmente 580 bolivianos en conectarme al internet. Me ofrecían un paquete de 5 gigas, los cuales muchas veces se acababa antes del mes y tenía que pagar los costos que elevaba. En el año 2012 estos eran los costos de internet ASL que Entel ofrecía. 512 kilobits nos costaba 170 bolivianos. 768 kilobits nos costaba 230. 1024 nos costaba 340 y 1536 kilobits nos costaba 400 bolivianos. El siguiente año, 2013, los costos lograron bajar un poquito. Lo que antes valía, por ejemplo, el 512 de 170 bajó a 150. El plan de 760 kilobits de 230 bajó a 170. El plan de 1024 de 340 bajó a 230. Y el plan de 1536 bajó de 400 bajó a 340. Estos eran los planes que siempre estaba sujeto a disponibilidad técnica y siempre estaba destinado a las ciudades capitales y no así a las provincias. En el año 2015 empezaron a aparecer estos equipos que te daban la posibilidad de ampliar la cobertura para que más dispositivos en casa se puedan conectar, y aparecieron estos modems que eran mucho más veloces, que costaban un poco más obviamente, pero te permitían conectarte o conectar por ejemplo 3 a 5 equipos con estos dos que vemos aquí en la parte izquierda. Después apareció este equipo que costaba 699 bolivianos, que te permitía conectar hasta 10 equipos. De esa forma podíamos tener una zona Wi-Fi en casa para que más dispositivos se puedan conectar. Y todavía nos ofrecían en esa época la velocidad entre 3 megas a 5 megas. En ese tiempo estos costos mensuales eran de 450 bolivianos. Los planes de ASL no habían cambiado. Si ustedes se fijan, se mantuvieron los mismos precios. Lo único que cambió fue que ya había la posibilidad de lograr una mayor velocidad de hasta 5 megabytes por 450 bolivianos, ¿no? Era una mejor opción. Estábamos hablando de super banda ancha, porque la ASL nacional todavía seguían ofreciendo, por ejemplo, 256 kilobytes a 220 bolivianos, 512 kilobytes a 371 bolivianos y 768, que ni siquiera es un mega, nos costaba 470 ADSL el 2015, que también estaba restringido, ¿no? Que solamente estaba disponible en las ciudades capitales. Afortunadamente llegó el 2016 cuando se inauguró la fibra óptica en Bolivia. Se amplió en realidad, ¿no?, la fibra óptica, y se logró obtener 14.311 kilómetros de conexión de fibra óptica, y la gente empezó a conectarse. El siguiente año, 2017, se amplía a 15.295 kilómetros de extendido de fibra óptica a nivel nacional, y Entel ya nos empieza a ofrecer mejores planes. Por ejemplo, el plan de 4 megas ya costaba 143 bolivianos. El plan de, por ejemplo, 6 megas costaba 187, el de 10 megas 262, y así sucesivamente. Los precios entonces se fueron abaratando y por fin lográbamos obtener internet en casa de una mejor calidad. Pasó el 2018 y fue el boom, la expansión, ¿no? Mucha gente logró adquirir el servicio porque te costaba 1 boliviano la conexión y podías escoger de las velocidades que teníamos disponibles. Y mucha gente, la verdad, entre el 2017 y 2018
empezó a tener por fin internet en casa, ¿no? Cosas que antes era difícil conseguir una línea de ASL por la capacidad de conexiones que había en la ciudad. Muchas veces no pasaba por los costos, sino por la accesibilidad del servicio es que las personas no podían acceder a este servicio para tener internet en casa. Algo que pasó el 2019 fue que se ampliaron de forma significativa, se duplicaron los planes, y los que, por ejemplo, antes tenían un plan de 4 megas, ahora el 2019 lograron tener 10 megas por el mismo precio, ¿no? Los de 6 megas pasaron a 20 megas por el mismo precio. Los que tenían 10 megas pasaron a 30 megas. En ese tiempo yo tenía un plan de 15 megas y pasé a 35 megas por el mismo precio. Y de esa forma entonces fue que fuimos evolucionando y llegamos al 2020. Lo que hemos visto, la noticia que ha sido boom a nivel nacional, es que por primera vez Bolivia logra tener su línea soberana. Es así que actualmente tenemos una red de fibra óptica a la cual pertenece, si vemos acá el mapa de cable submarino de internet de fibra óptica, esta es la nueva red que Bolivia ha adquirido, que va desde Lurín hasta Puerto de Hilo, pasa por Tacna, también por Moquegua, y va directamente a Desaguadero, que es el punto de acceso a entrada a la conexión de fibra óptica nacional que tenemos actualmente en Bolivia. Este año 2020 hemos logrado alcanzar 20.430 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional, los cuales están haciendo posible que tengamos internet de mayor velocidad y que ahora tengamos nuevos planes que nos ofrece Entel. Por ejemplo, algo que llama la atención en este nuevo plan que nos ofrece Entel está esta nueva velocidad, que es un plan solidario de 5 megas, el cual cuesta 90 bolivianos. Y todos los otros planes, como por ejemplo el plan de 12 megas, ahora va a ser 15 megas y va a costar un poco menos. Estábamos hablando de 143 bolivianos. Los que tenían 25 megas van a tener 35, los que tenían 35 van a tener 50, los que tenían 40 van a tener 58 y así sucesivamente. Comparados con los precios del año 2019, vemos que actualmente tenemos, por ejemplo en el caso mío, una rebaja del 12%, pero tenemos un incremento significativo. Estoy pasando de 35 megabytes a 50 megabytes en mi caso en particular, y estoy ahorrando un 12,4%, lo cual para mí es muy significativo. Quiero mostrarles este cuadro, el cual refleja los costos que he ido pagando yo en los transcurso de estos últimos 8 años. Empecé a tener internet en mi casa a partir del año 2012, cuando usaba los modems, ¿no? En ese tiempo yo tenía unos costos mensuales de 580 bolivianos y tenía una velocidad máxima de 1,5 megas. El 2015, 3 años después, logré bajar los costos y ya tenía una mejor velocidad, 3 megas en ese año. Ya el 2017 logré obtener una velocidad de 4 megas, ya aquí con fibra óptica, pero pagaba 288 bolivianos el plan. El 2018 pasé de 4 megas a 6 megas en unos cuantos meses, y antes de culminar el año 2018 logré obtener la velocidad de 15 megas por 299 bolivianos. Y como ustedes saben, en diciembre del 2019 se duplica la velocidad, y es que pasamos de 15 megas a 35 megas directamente con el mismo precio de 299 bolivianos. Y actualmente esos 35 megas se han convertido en 50. Pero yo he optado por mantener mis 35 megas porque para mí es suficiente. Lo cual, si mantengo mi plan de 35 megas, voy a pagar simplemente 187 bolivianos. Haciendo cuentas y considerando únicamente los últimos 5 años, estoy logrando obtener un ahorro del 58,44% de los costos de internet en casa. Ahora tengo 35 megas, podemos conectarnos 5 o 6 personas sin problemas al internet y podemos acceder a todos los servicios, ¿no? Porque recordemos lo siguiente: para poder ver cualquier película, ya sea en Netflix, ya sea en YouTube,
un video en 480 que es GSD solamente necesitamos 2,5 megas. Para ver películas en HD en cualquiera de los servicios necesitamos mínimamente entre 3 a 5 megas. Para ver películas ya en 4K necesitamos una velocidad obviamente mayor a 25 megas. En el caso de educación, si vamos a usar Zoom por ejemplo, Zoom trabaja mínimamente con 1,5 megas. Entonces con 5 megas, 10 megas es más que suficiente para poder trabajar con Zoom. Ahora, para hacer streaming, los que juegan videojuegos, los que hacen transmisiones en línea, necesitan entre 2,5 megas a 4 megas para poder hacer sus en vivo. Con una velocidad de 10 megas están más que suficientes. Todos estos cambios han permitido que en Bolivia podamos acceder a todos los servicios en línea. Actualmente se han incrementado los youtubers, se han incrementado los tiktokers, se han incrementado por ejemplo, los jugadores de juegos online. Todo eso porque el internet se ha ido mejorando. Y ahora te voy a enseñar cómo medir la velocidad de tu internet de forma correcta. Lo primero que hacemos es buscar test de velocidad en Google y vamos a escoger las dos primeras páginas. Speedtest, que es una página muy reconocida. Escogemos conexión única y vamos a Go. Y bueno, tenemos una conexión relativamente normal. Yo tengo un plan de 35 megas, pero me está llegando actualmente 31 megas. Eso puede fluctuar por las conexiones que hay, por la cantidad de dispositivos que están conectados. Y es normal, ¿no? No siempre se cumple al 100% la conexión contratada. Pero 31 de 35 está muy bien. Ahora la velocidad de subida siempre es relación 2 a 1. Es decir, la mitad. Por lo menos tienes que tener la mitad de velocidad de subida. Si tienes 35, yo debería tener 17, pero tengo 19,25, lo cual es excelente. Pero miramos cómo se comporta la velocidad con un servidor a nivel internacional. Vamos a cambiar de servidor. Vamos a buscar un servidor en Estados Unidos. Escogemos cualquiera. Y hacemos clic en Go. El resultado es interesante, tenemos un ping de 134, lo cual es un poco alto, lo ideal es que sea menos de 100. Tenemos una velocidad de descarga de 25,76 megas, recordemos que mi plan es de 35 megas, y tenemos una velocidad de subida de 18,44, lo cual está dentro de los parámetros normales. Entonces la velocidad de mi internet está muy bien. Si bien no me llega a los 35 megas contratados, pero tengo la velocidad suficiente para poder transmitir, por ejemplo, para poder jugar juegos online, para hacer transmisiones en vivo, los streaming, de una forma muy tranquila. Podemos utilizar Autotest. Vamos a escoger a esta nueva página. Y aquí igual me muestra que tengo una velocidad de 38 megas y una velocidad de carga de 17 megabytes y una latencia de 16, lo cual es excelente tomando en cuenta que esto es una medición, por lo tanto es un internet estable dentro de los parámetros normales. Este es un estudio realizado el año pasado donde Bolivia se encuentra aquí en el puesto 112 con una velocidad promedio de 14,68 megabytes por segundo, ¿no? Todavía nos falta mucho camino por recorrer, es verdad, todavía estamos dentro de los internet más caros que hay en Latinoamérica y uno de los más lentos, pero sí hemos dado pasos significativos en los últimos 5 años, como viste. Nos queda mucho camino todavía por recorrer, recién estamos empezando, dando nuestros primeros pasos en lo que es conectividad. De aquí en adelante se vienen más cambios. Actualmente tenemos un 14% de los hogares bolivianos que tienen acceso a internet. El 96% del territorio urbano tiene acceso a internet. Lo que falta es ampliar a la parte rural. En cuanto a los gastos del hogar, el 83% gasta en promedio de 1 a 100 bolivianos mensuales en internet, ¿no? Entonces
Nos queda mucho todavía por recorrer, falta mucho por aumentar la velocidad, falta mucho por bajar los costos como son en otros países. Entel ha cambiado su logotipo, ha cambiado su perspectiva y ha cambiado sus objetivos. El nuevo objetivo que tiene Entel está enfocado en 5G. Este es el futuro. Este es el mapa de 5G a nivel mundial. Aquí Estados Unidos está trabajando bastante en lo que es 5G. Si nos vamos acercando, podemos notar que una gran cantidad de ciudades en los Estados Unidos tiene acceso a Internet 5G. A diferencia de México, que recién están empezando con lo que es 5G, algunas ciudades de Latinoamérica también están empezando con 5G. Bolivia acá ya empezó con un pre-lanzamiento de Entel 5G en 2019, se han hecho pruebas en Santa Cruz de lo que es 5G y es lo que se viene. Entel está trabajando bastante y en los próximos 5 años yo creo que se va a trabajar en lo que es 5G porque es la nueva conexión que ya, como vemos, en Estados Unidos está en un 80%, casi 90% diría yo, que ya tiene la conectividad de 5G, ¿no?, en casi todas sus ciudades o sus estados. Lo mismo pasa con Europa, el caso de Alemania, el caso de Francia y otros países europeos también están apostando por 5G. Entonces esto es el futuro de la tecnología del Internet, y es necesario que nosotros miremos hacia el futuro. Servicios de comunicación, con la presentación del 6º semestre de la carrera de Derecho en la materia Derecho del Consumidor. Docente Tania Ángela Ramírez Núñez, integrantes los juristas González Mendieta Carla Estefany, Ortiz Lilian Elizabeth, Portugal Vera David Arsenio, Rodríguez Cuevas Jorge Ángel, Yucra Aliaga Yashira Leonela. Universidad Privada Domingo Sabio.